Ojotailiana. En nuestra sazón veo nuestros orígenes, con gusto amazónico, sabor caribeño, paladar andino, antojo del llano y aroma de hogar. Somos de una cultura diversa como nuestros sabores. Vamos a conocer e interiorizar para luego experimentar y poner el gusto de Venezuela al descubierto. El pueblo de Costa de Minas, para mayor comodidad y seguridad, puede hacer el uso de su mesa plegaria que se encuentra ubicado frente a usted. Cuando en el mundo de la cocina se comenzaba a creer que se conocían la mayoría de los productos, algunos miraron hacia la mayor dispensa de sabores del mundo, de difícil acceso, frágil y feroz. En sus productos, sabores y culturas, tenemos y debemos aprender a encontrarnos con el buen lado de nuestra naturaleza humana. Tripulación preparada para el aterrizaje. Tomar posiciones. Damas y caballeros, sean todos cordialmente bienvenidos al aeropuerto Cacique Aramal. Ya te voy a decir que hina nyana para sacar. Ahora hina buat cehero y hone waikunika. Wana wana mana ngumpuk ichina pana autana ke cuma ni auri pikama. Oh cuma muina ke kuai ke haba kan dau kuai ke kuai dia ke haba kan. Paina ba kina le kaina dah. De awa pahani bare gua. Pare kaina dah kina dah. Mana cina po, mana asal dah ini na, ¿El tipo de araña es la tarántula, como dicen aquí, araña mona. Ok. Tarántula gigante, como le dicen. Otra es que la asocian, la tratan de asar al final de la tarde para que eso, que hay muchos ruidos extraños cerca del chabono. Entonces, bueno, la asan a esa hora para que aleje los malos espíritus. Dice que ahí tiene. Okay, sí. Le hablamos, cuidado. Sí. Agarra esto. Mírale los colmillos, cara. Increíble, ¿eh? Ella cuando, por supuesto, muerde, ella segrega un líquido lechoso por ahí, por los colmillos, que es lo que me imagino, esa toxina, que es lo que me imagino que es el dolor que, Claro, que que genera. es inaguantable. Por eso también hay un mito que dicen que se lo lleva el dios de la luna y se despierta en el día y lo trae el dios del sol, o viceversa. Cuando lo van a matar es simplemente... Fíjate ¿Hay algún proceso específico debido a las toxinas? Hay algo curioso en el caso de la carne de ella. Bueno, sabemos lo de la langosta, que si se deja que se muera de manera natural hay una oxidación en la carne, ¿no? Claro. Igualmente pasa con la carne de esta tarántula gigante. Entonces, ¿qué? Hay que o congelarla así como está viva, o simplemente
quitarle el abdomen, que hay que retirárselo, Claro. y luego asarla directamente Ok. en un fogón, Sobre la ¿no? brasa. Entonces, bueno, Sí. yo digo que vamos ya para el fogón, Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se trata. A ver en qué vamos a convertir este exquisité. Bueno, a ver si queda al descubierto la araña mona. ¿Y a dónde vamos? Al frente del... Bueno, frente de la con Autana, ese sí. monumento sagrado que es la Sí, Autana. increíble. Bueno, y chino po. Bueno, o sea, ahí tiene nè. Y nè, cho sợ đấy. Nè, đi tới cái mà. Y hina nè ta. Nè cái nó mà đi tới nè chứ. Con đi nè. Con mana hui chui nè đấy. Ông mình hoạt động phi ra. Con mình nè, ông mình hoạt động phi ra. Và nè. Hóa nè cái mà. Số tháng này chắc bảy cái nó mà hina phải nè ta. Hóa nó nhà nó bảo đó nó mà quậy cu này mà. Qua hàng nè hôm nè. Uri bị cầm hú cái nè. Khát tới qua bảy nè. Khát tới con đi qua bảy nè. Họ đi nuôi bây giờ nhà qua cái nhà nó mới cái qua từ nhà này hoa bé cầm à hay tao quá bé cầm à bây giờ họ đi nếu mà họ đi nè quậy cún đi mà cho họ đi nói khéo ấy mà kia giờ cháu giờ quên nét mà kia nè cùng qua một chiếc xe bé cầm mà nhà nó ta tôi bà chỉ nói đấy đúng không đó ta tôi bà check cầm à họ đi bé mà đấy thì quên nó ra kia họ bây giờ tôi hỏi họ chỉ hết cái kia Bueno, vaya que y China anda Y bueno, la maestría tuya me va a enseñar cómo es que se procesa la misma para poder hacerla comestible. Importante, Carlos, para hacerla comestible es retirarle el abdomen, porque toda esta parte, tanto el tórax como las patas, en toda hay carne. Regla fundamental para hacerla comestible, debe quemársele toda la cerdita, y eso además le va a aportar un sabor ahumado a la carne. Con cuidado, porque para no estropear las patas, sí. Hasta los colmillos son comestibles. Ah, son comestibles. Sí se ver si toda la base es comestible. Tiene mucha carne, Okay. sí. ¡Wow! Pedazo de colmillo, ¿ah? Ahí tenemos los colmillos. Fíjate, toda esta parte de acá es carne, que por eso vamos a tratar de ahumarlo, de quitarle toda la cerdita que tiene. Además, fíjate, el aroma que emana me encanta el aroma que tiene. El calor es agobiante también, pero bueno, es parte de la región, ¿no? Sí, además que bueno, estar al lado de la Autana. Sí, no, es una cuestión mágico, increíble, ¿no? es mágico, es el árbol de la vida, todo. Donde estuvieron todos los alimentos concentrados ahí, ¿no? Y siempre el egoísmo de un indígena, fíjate lo que creó que ese árbol se destruyera y los alimentos se esparcieran por toda la selva, y es donde entra, bueno, la cacería y la búsqueda del alimento de la comunidad indígena. Por eso el guajari que está ahí al lado le decimos el indio dormido. Okay. De allí han salido algunos cocineros y se han comenzado a difundir un poco la cultura gastronómica amazónica. Uno de esos es Nelson Méndez, que ha hecho muy popular. ¿Y tiene con qué? Porque en esa zona amazónica es una zona inexplotada, donde hay muchísimos ingredientes que la gente no conoce en el resto del país. Por ejemplo, frutas como el túpiro, muchísimas palmeras que dan bayas o drupas o que dan inflorescencias, como los palmitos, por ejemplo. Insectos asociados al cultivo de esas palmeras, carne de caza que prácticamente está extinguida en otras regiones del país por los procesos de urbanización. El río de las 7 estrellas, que es el río Orinoco, con toda su riqueza, diríamos, pesquera, ¿no? Entonces, todo eso hace que, y también la presencia permanente de la yuca, ¿no? Y de algunas variedades de piña que son bien interesantes en la zona. Entonces, esa presencia de esos ingredientes, junto con los insectos, han hecho que los cocineros tengan materia prima original para construir una cocina. Ese esfuerzo que se está haciendo en Venezuela, tardíamente es el mismo esfuerzo que se hizo particularmente en el Brasil, con Atalá, o por ejemplo Chafino en Perú, y también lo han hecho los ecuatorianos, los colombianos, porque el Amazonas es una presencia, diríamos, ecológica que toca 8 países de América del Sur. Entonces, y Venezuela es quizás el pedacito más pequeño de toda la cuenca amazónica, pero es la que ha sido menos explotada, la menos intervenida, y por supuesto la que tiene todavía productos que han sido relativamente poco explotados por el resto de la sociedad. Ese es el boom de la cocina amazónica. Nosotros sabíamos que existían unos indígenas, pero no sabíamos cómo comían los guaraos, los piaroas, los yanomami. Y ahora un cocinero como Nelson Méndez,
El primer venezolano que va a Madrid Fusión y lleva su cocina amazónica o étnica, pues ha llamado muchísimo la atención. Entonces fíjate, Carlos, listo ya, estamos listos. Vamos a dejarlo un minutico más en el tórax solamente. Buenísimo. Ok, entonces fíjate, Carlos, vamos en este caso, vamos a desprender las patas. Fíjate, mira. Sí, es muy parecido a lo de los cangrejos. Wow. Blanca la carne, sí ven. Ya, Por primera vez he descubierto el sabor de la araña. Vamos a... Tiene una textura muy similar y el sabor es incluso similar al del cangrejo, pero un poco más dulce, resalta ese dulzor por ese sabor a dulce. Ya que no está el ayudado allí Yo diría del que cangrejo. sí, a frutas, a selva. Claro. Y fíjate los músculos, lo que hablamos de la anatomía de un cangrejo. Y mira, fíjate el de la tarántula. Mira, fíjate lo que hablamos del colmillo. Fíjate la cantidad que tienen los colmillos de carne y así todas las patas. Debe doler. No todas las etnias consumen araña. La piaroa, sí, la consume. El más consumidor, la etnia más consumidora de tarántula es la Yanomami, y la Jibi. Pero la Yanomami en particular, este es un alimento muy atractivo. Una tarántula de esta, después de un año, 2 meses, puede tener 90, 110 arañas. O sea, y después lo hace cada 6 meses. Es rústico, no va a ser cortado, es básicamente majado o golpeado los vegetales. Eso le da una textura un poco más rústica. Buenísimo, Carlos. Entonces, fíjate, yo estoy aquí retirándote parte de la carne. Te deja aquí, fíjate, pegado acá. Buenísimo. Una cola de carne con la... Bellísima ahí. Entonces, lo que quiero es poner un poco de cebolla aquí, un poco de tomate. Siempre presente ají dulce. No puedo vivir sin él, aunque me toca vivir sin él. ¿Y tú has probado el murupí? ¿Le vas a poner uno? Me gustan mucho los sabores picantes con este tipo de carnes muy blancas, ¿no? Creo que puede balancear mucho con ese dulzor que tiene la carne de ella. Me robé un poquito de ceniza de la fogata que hicimos en la noche. Y la arepa es un representativo de la comida así indígena, ¿no? Y además, Carlos, hecho donde lo hicimos, en Claro, lugares de casabe. Entonces yo creo que no se pierde la esencia, ¿no? Y fíjate, aquí en el Autánico también, y el sonido. Claro, los chamos que se están formando tienen que hacer arepa en mudares y a leña. Sí. Antes de ponerse a ponerse creativo, porque es una parte bonita y la parte creativa, pero hay que manejar todo esto. Voy a hacer una sal de ceniza que aporta muchísimo sabor ahumado y una textura, un sabor también a madera, a tierra, entonces llama un poquito más a lo que es la araña como tal, ¿no? El nuestro pan de acá de Amazonas, sí, que es el mañoco. Estaba pensando que podríamos dejarlo así y después vamos a mojarlo porque no quiero quitarle su crocante natural. Después vamos a mojarlo con esa salsa que vamos a hacer. Entonces quiero majarlo para sacar. No, que es más venezolano que pilonear. Que pilonear es una técnica muy particular porque se da en todas partes del mundo. Sí. Un poquito de limón y el ron. Lo llevo aquí. Quiero que se caliente muy bien, así que voy a usar en este caso aceite. Quiero sofreírlo, explotar esos sabores sin llegarlo a que se vuelva un puré. Pudiese hacerlo de esa manera también, pero aquí quiero que guarde también textura, simplemente aromatizar bastante todo. Que ya está ligeramente procesado, ¿no? Por el majado. Listo. Dale. ¡Wow! ¿Qué sonido? Este es el sonido que nos encanta a todos los cocineros. Ahí empiezan a hablar, sí. Entonces, bueno, aquí lo que quiero es eso, que se sube bastante para lograr una especie de caramelización y jugo, casi puré, de modo que me permita darle ahí un toque de más sabor, ¿no? Y además, bueno, el sabor de leña, ¿no? El método de cocción a leña, eso... Es increíble, es una cuestión que... Sí, es mágico. Lamentablemente es mágico. hoy en día es imposible que lo tengamos todos en los hogares, pero no hay que dejar de salir un poquito al campo y cocinar a leña. Uno de los amigos tenía catara y le quiero agregar un poco. Ahí. Dejarlo reducir y que se vuelva casi una especie de mermelada, un poco de parte de la cocina que estoy trabajando hoy en día. Busco mucho el balance entre lo ácido y lo dulce. Sé que no es parte de la tradición de la zona, más los amargos son los que predominan, por eso le agregué bastante catara para realzar un poco esos sabores, ¿no? Y ahora con la ceniza. Esa sal de ceniza que vamos a agregar un poco más en el plato.
para realzar el sabor de la carne, de la araña mona como tal. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos ya ¿Estamos listos? suficiente. Sí. Aquí está la sal de ceniza, la cual voy a agregar levemente a la carne. Claro, y termina siendo un plato muy amazonense, porque el mañoco, nosotros todos los platos lo acompañamos con mañoco. Imagínate. Porque es una manera de darle textura, por ejemplo, a la Sí, de sopa, manera natural se de da. manera natural se da, fíjate, y Sí. lo pusiste en el fondo, va a tener un elemento Que crocante. se genera casi de manera natural una vinagreta Sí, cortada. fíjate. Sí. Ese sofrito, ¿sabes? Es un Venezolano, sofrito, pues, ¿no? sofrito del padre. Del sofrito padre, así es, de autana. nuestro padre. Y pues. bueno, aquí un poco improvisado, un plato al descubierto a 3 manos, porque si no hubiésemos Así es, tenido si la- no fuera por Alberto, yo creo la que ayuda no. de Alberto no pudiésemos haber llegado a esto. Y eso también es uno de los llamados que yo hago a que cuando hace un plato los cocineros tenemos que tener muchísimo respeto, pagar bien a las personas que están detrás de toda nuestra comida, que son los productores o los recolectores, porque es allí donde está la base para poder generar cualquier Así alimentación, es, claro. ¿no? Yo creo que ese acercamiento no va a hacer llegar al Sí. productor, y yo creo que bueno, ahí vamos a valorar un poco más estos productos de nuestra despensa. Y Carlos, de verdad Eso. te felicito. Primero por esa interpretación de nuestros productos acá de Amazonas, de qué manera, además sabe a Venezuela, sabe a Amazonas, sabe a Autana, sabe a esta comunidad de Ceguera. Uy, este Yo juguito creo que está mira, aquí, feliz, esto ¿no? está casi que desayuno esta parte. No, demasiado. Eso con mañoco, eso el Pero pegadito. Ya, bueno, vamos a probarlos ya. Juana, cuave niña mis cuave suruna hay como sura chuto be kia bena kilo neda chuta kia Juana como sura ba neda udina kilo uri pikama daud to bana ina konai da Juana to pidene uri pikama neda to bani hibina ya ne ta no wahari hai La cocina amazónica, yo creo que tiene que ser, entre el concepto, no solo una gran despensa como se le ha querido ver, hablando de cocina, son pocas las recetas que están establecidas hoy, pero sí existe eso, una gran riqueza cultural en torno a todos los alimentos que intervienen. Y así el cocinero que se sienta comprometido con la Amazonía tiene que ser ético, con respeto, manejando por supuesto una ecología, manejando productos que sean sustentables. Sabemos que es muy frágil las tierras de todo lo que es la Amazonía, porque bueno, sus nutrientes están muy a flor de piel, pero sin embargo eso le da una fortaleza, una potencialidad que es que bueno, y yo creo que el que ha venido a Amazonas, el que ha probado productos de acá, son productos únicos en sabores, en texturas y en aromas. Y yo creo que eso nos hace una fortaleza, además de que esos pocos o muchos nutrientes que pueda tener esta tierra, yo creo que tiene que haber una ética total de responsabilidad para decir que soy un cocinero amazónico.